Muy buenos días, amigas y amigos de la visiónradio.net. Les habla Luis Velázquez. Encantado de estar una vez más con ustedes en Diálogo Internacional. Son las 9 de la mañana de hoy, 13 de febrero del 2024, un mes que ya casi está a punto de morir. En los controles de audio, Mayerlin, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Excelente. Bueno, preparándonos ya para recibir el Día del Amor y la Amistad. Así es. Mitad de febrero, por cierto. Mitad de febrero, exactamente, así es. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Twitter, Instagram y YouTube, a través del cual estamos transmitiendo en vivo. En la mañana de hoy conversaremos con el ingeniero Freddy Marcano, un gran amigo de la Visión Radio y de Diálogo Internacional en particular. Freddy es ingeniero de sistema, especialización en docencia universitaria, máster en gerencia, profesor universitario, dirigente político, diputado a la Asamblea Nacional 2011-2016, asesor político y columnista del diario El Nacional. Muy buenos días, Freddy, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Buenos días, espero que te encuentres bien. Buenos días, Mayerlin. Un gran saludo. Bueno, aquí, como dices tú, en el ombligo del mes de febrero, ¿no? Así esperando, ya no sé, sabemos si es día del amor, de la amistad, de lo que, de alguna circunstancia afectiva que nos lleva, ¿no? Y sobre todo que si hay una cosa que no nos queda duda, o que nunca nos ha quedado duda, mejor dicho, que en Venezuela nadie se aburre. Así, bueno, yo estoy ahorita porque un tema familiar acá en la ciudad de Mérida. Y bueno, tú sabes que en Mérida esta fecha siempre se ha caracterizado lo que llamamos nosotros la Feria del Sol. Sí, claro. Aquí tienes, Mayerlin es merideña y añora bueno. Eso. Entiendo cuál es el colapso que hay en la ciudad en estos días. Así es, aunque un colapso muy significativo porque gracias a Dios llegó la gasolina. ¡Wow! No se ha ido la luz. Ah, bueno, todo muy conveniente, por cierto, pero maravilloso por todas las personas que les gusta salir a celebrar el carnaval de manera pacífica y sobre todo en Mérida, que son las ferias y que, oye, es una fiesta bien larga, por cierto. Así es. Sí. Pues hoy vamos a conversar con el ingeniero Marcano acerca de la improvisación en la historia de la política latinoamericana. Ciertamente, el término improvisación te diría que es parte de la historia de América Latina. Hemos tenido momentos políticos donde ha habido planificación, ha habido ejecución, pero mayormente lo que hemos tenido es esa improvisación. Se toman decisiones, pero nunca se sabe cómo la van a ejecutar. No hay planificación, pero lo que es más evidente en todo esto, y creo que ahora se patetiza, es el hecho de los outsiders, de la cantidad de políticos que nunca han tenido responsabilidades, que no tienen historia política, que nunca han hecho sino quizás ir a votar, pero ahora intentan emerger como los líderes de una Venezuela destruida a la que hay que construir. Pero es el mismo caso que ha sucedido en el resto de los países, salvo algunos se salvan. El caso de Perú, por ejemplo, por ahí ha pasado cualquier tipo de líder político sin ningún resultado. Ecuador, Bolivia, Centroamérica en general, creo que se salva más o menos Brasil y por supuesto se salva Uruguay. Sí, creo que ha sido el más estable de todos. Es el más estable de todos, y Costa Rica y por supuesto Chile, que rompió esa línea de políticos, que la rompió con Boris, políticos que se comprometieron con el país y lograron sacar a la dictadura y bueno, le entregaron un país. Bueno, mira, esa gran alianza de la concertación chilena que fue tan significativo como un pacto del punto fijo para nosotros, que llevó a Chile a ser uno de los países latinoamericanos con mayor auge
a nivel económico y a nivel social, ¿no? Sí, efectivamente. Y eso tiene su punto de quiebre en el gobierno de Boris. Interpretó mal, porque si hay algo que diferencia a un político de escuela, de experiencia, es que sabe interpretar el mensaje del pueblo. Y malinterpretó lo que quería el chileno y se ha lanzado con 2 proyectos de constitución que la gente no quiere, no desea. La constitución les parece bien, lo que querían era simplemente mejora en el estado de bienestar, más facilidades en la educación, salud asegurada, alimentación y vivienda, que eso no se resuelve con una constitución, eso se resuelve a través de políticas públicas bien implementadas, bien planificadas. Y una buena planificación, esa es la palabra. Esa es la única palabra que hay que hacer. Pero bueno, ¿cómo estás viendo tú el tema de la improvisación en esta historia en América Latina, sobre todo en estos momentos? Bueno, tú sabes que yo, analizando previo a que nos íbamos a ver en el programa, pues me puse más o menos a ver porque es un tema bien complicado, ¿no? Para nosotros creo que primero tenemos que partir del hecho de que en Latinoamérica tenemos una gran dificultad o un gran problema, que es que tenemos memoria corta, ¿no? Pareciera que a nosotros se nos olvidaran muchísimas cosas de cómo fue los pasos democráticos en los países en Latinoamérica. Y olvidándonos de eso, pues hemos llegado a estas improvisaciones o a estos resultados que hemos tenido en los últimos años. Si nos ponemos a ver de Argentina para acá, bueno, el caos que pasó Argentina fue muy significativo. Tuvo una época bien complicada a nivel político, a nivel de varios, que llegó a una estabilidad, no una mejora económica de repente, pero sí a una cierta estabilidad que poco a poco, bueno, fue teniendo cierto auge y ciertas características de bienestar hacia el pueblo argentino, ¿no? No puedo negar que hasta la inclusión de estando Kirchner y después Cristina con 2 periodos, Fernández, hasta que llega, ahorita estamos en un tema de Milei, que bueno, que no es que no tenga buenas intenciones ni que tenga buenas, pero bueno, está rompiendo otra vez el paradigma de lo que podía ser una continuidad, que elimina lo malo y continúa con lo bueno. Creo que ha sido parte de lo que fueron el éxito de muchas democracias latinoamericanas, que es lo que no ha pasado ahorita. Ahorita queremos siempre romper, o sea, eliminar todo lo anterior para crear lo propio que yo quiero hacer. Sí. Eso creo que daña, porque no hay continuidad. Como dices tú, se pierde el tema de las políticas públicas. Si pasamos ya de Argentina a Chile, pues vemos eso. La Concertación tuvo una continuidad a partir de que salieron de Franco. La Concertación se puso de acuerdo a una gran cantidad de cosas. Hubo ese cambio entre paz descanse Sebastián Piñera y Michelle Bachelet, que hubo 2 periodos cada uno, y ese intercambio, pues yo creo que fue lo que hizo, fue nutrir la democracia chilena, ¿no? Independiente que falla, siempre puede haber las fallas, siempre puede existir ciertas circunstancias, y dentro de esas fallas, pues bueno, lo que siempre habría que tratar, o habría que buscar, o la ciudadanía debería estar siempre presente y pendiente, es de que no se vuelvan a cometer las fallas y que se mejore el tema del trabajo político y democrático de un país. Efectivamente. Fíjate tú que a mí se me pasó mencionar el caso de Argentina. Yo viví en Argentina durante 6 años seguidos, recién iniciado el periodo del doctor Alfonsín, que me pareció que a partir de ahí se perdió todo. Es decir, desde su salida se perdió la visión de país, la visión de Estado. Un demócrata a carta cabal, con una visión bastante interesante de lo que debería ser el país. Pero, oye, yo vi fenómenos ahí como, por ejemplo, llegó un momento en que se unieron los 6 grupos empresariales argentinos más importantes. Ahí estaba, por supuesto, los granos y cereales, que es vital.
estaban las cementeras, estaba siderurgia, eran 6 sectores. Los llamaban el grupo de los 6. En esa oportunidad había una disposición de que las exportaciones, los dólares provenientes de exportaciones había que liquidarlos en el Banco Central. Cuando ellos se antojaban de alguna medida que los favoreciera, le trancaban el grifo al gobierno que comenzó a funcionar con el Banco Central casi en la quiebra. Le cerraban el grifo y pasaban meses sin proporcionar las divisas adecuadas. Y eso hacía que el presidente, sin poder, entrara en una negociación que era ganar-perder. Y lo que es triste de ese gobierno es que yo presencié cuando el primer intento de golpe de Estado que le hicieron, no me acuerdo cómo se llamaba el coronel, él fue solo en un helicóptero militar, se bajó y se enfrentó al señor y lo convenció de que se entregara. Entonces, no había más nadie, ni siquiera la custodia que un presidente debe tener. Fíjate, también como muy parecida a la actitud de Pérez cuando la intentona. Así es. Que todo el mundo, a la gente se le olvidó un nombre con 4 guáramos, pues como diríamos en el argot popular. No fue fácil enfrentar ese detalle. Pero ahí está, bueno, por eso te digo, pero entonces fíjate, tenemos un tema de memoria corta, mi querido Luis, porque es que de verdad hemos vivido tanta cosa o tantas circunstancias en Latinoamérica, y que nosotros, pues, siendo Venezuela un país que estando en la boca de esa parte del continente, pues recibíamos casi todo y éramos hasta ayudábamos a todos esos países para que fortalecer su democracia y fortalecer gran cantidad de cosas que nosotros pensábamos que éramos los más sólidos en ese sentido, ¿no? Fíjate cómo estamos ahora, siendo más débiles en un tema democrático y los más débiles en una gran cantidad de circunstancias, ¿no? Pero bueno, fíjate, por lo menos entonces el tema de Chile, lo que ya pasamos Argentina, Chile, Ecuador está bueno. Lo que pasa es que tiene buena imagen el muchacho, pero bueno, nadie se le olvida de quién es hijo. Su papá fue 5 veces precandidato presidencial, 5 o 6 veces, no recuerdo bien, pero un empresario con millonario, una gran cantidad de empresas en el Ecuador, bueno. Y como que le faltaría nada más el tema político, que no lo pudo concluir él, y pone al hijo y lo concluye el hijo, ¿no? Entonces son partes que uno, que la gente no lo reconoce y no lo ve de esa forma, ¿no? Ahora, ojalá que el muchacho lo haga con una distinta. Tanta improvisación, ¿a qué responde todo eso? Bueno, yo creo que primero es que se ha perdido el fortalecer las escuelas políticas, el político de formación dejó de existir, Luis. Creo que, bueno, mira, yo soy ingeniero, yo no soy de primera profesión, no fui de política, no estudié ciencias políticas ni nada por el estilo, pero me dediqué a la política desde muy pequeño. Yo a los 11 años estaba en un comité local. Y para yo llegar después a un comité municipal, me costó, tenía que ir a una convención, tenía que pelearme con otros, tenía que competir, tenía que tratar de ser mejor que los otros que estaban compitiendo conmigo para poder. Y solo el hecho de llegar a tener esos cargos y llegar a esas posiciones te daba formación. Adicional que los partidos sí tenían un tema de que trataban de formar a sus juventudes. Y bueno, con errores, con muchas circunstancias que pueden haber curtido, pero nada más el hecho de curtirse uno en un partido político y llegar a una circunstancia a mí me costó 20 años llegar a la estructura nacional de mi partido. Nada más con eso te puedo decir. O sea, desde que yo tenía 11 años a llegar a la dirección nacional me costó más de 20 años. ¿Por qué? Porque eran pasos que tenía que seguir. Venía de una región, no era de la ciudad capital, venía de Mérida, me costó subir y llegar a mi posición, pues bueno, no fue fácil.
Esas circunstancias te da a ti una formación distinta al que pueda llegar de una universidad, estudió ciencia política, sabe algo de política, pero no estudió más nada, pero no sabe cómo es la gente en las regiones, cómo viajar por los estados y conocer a cada una de las realidades. En Mérida, las realidades en Venezuela son distintas. No es lo mismo hacer política en Mérida que hacerla en Oriente, sí, o que hacerla en el sur. Tengo la sensación que tiene que ver también con unos partidos políticos que no están a la altura de una sociedad. La salida de tanto improvisado. Yo acabo de ver una publicidad que me envió hoy un amigo común, en todo caso, en donde aparece María Corina Machado como la candidata del pueblo venezolano, pero aparecen alrededor de 12 personas que son los candidatos del gobierno de Maduro. Todos bastante desconocidos, salvo 2, bastante desconocidos. Pero que tú ves que no hay nada, pero eso mismo lo vemos en cualquier país de América Latina. El caso de Brasil, la gente cree que en Brasil no pasó absolutamente nada. No, Collor de Mello fue eso. Y por algo salió como salió. En el caso de Argentina no solamente pasó, aunque Menem era una persona de un político avisado, pero se rodeó de gente que no tenía ni idea de lo que es ser gobierno. Pero por ahí también pasó las aspiraciones de Palito Ortega, el cantante, de Reutemann, el corredor de automóviles, y así sucesivamente. Eso es una historia. Así, por ejemplo, que de alguna manera sigue gobernando a través de su esposa. Así es. Bueno, por eso ese tema, el tema de las improvisaciones, pues bueno, lo que te venía conversando era, bueno, que los partidos dejaron de formar sus cuadros, dejaron de ser muchas, y no solamente aquí, en toda Latinoamérica, y esta falta de formación, pues bueno, lleva a que el que llega a una circunstancia o a algún cargo, llega a improvisar, porque no tiene el conocimiento ni tiene la experiencia para poder intentar generarse o hacer política de otra forma, ¿no? Y bueno, y hemos llegado a una circunstancia también que parte de lo que te dije al principio, que de la memoria corta latinoamericana, es que nos han olvidado de lo que han sido las improvisaciones. Bueno, Venezuela es un tema de improvisación en el año 98. Se nos olvidó a nosotros ese encantador de serpiente que nos prometió villas y castillos improvisando. Y ahí tenemos las consecuencias 25 años después de esa improvisación y de ese encantador de serpiente. Parece que se nos olvida de qué nos pasó a nosotros hace 25 años, sí, y queremos volver a repetir la misma historia. Sí, ¿no? Sí. Entonces, eso, yo por lo menos que lo hemos conversado tú y yo en varias oportunidades en privado, el tema de Salvador, pues a mí el tema Bukele, bueno, podrá ser en las encuestas el hombre, bueno, mejor, del mundo, el más adversado y con mejor característica, pero ojo, pero que es que lo que pasa es que vemos lo que queremos ver o nos emociona lo que queremos ver, pero hay cosas significativas dentro de lo que él está haciendo, el manejo de cómo la ley entra y sale a su conveniencia como él la quiera utilizar. Entonces, la democracia no solo implica hacer lo que la gente quiere, la democracia implica un bienestar no solo en el momento, sino a futuro para el país. Él se prometió en el caso de El Salvador, en el caso de Bukele, que disculpa que te lo toque tanto, porque cada vez que veo una encuesta me aparece el señor, entonces yo veo, bueno, está bien, él prometió el tema de la seguridad de su país, lo cumplió. Bueno, es algo que tenemos que, es un punto positivo como político, que prometa o planifique algo y lo cumpla, porque eso es parte de lo que tiene que hacer como uno como político. No es que es él nada más que lo hizo, eso deberían haberlo hecho todos. Todo el que prometa en campaña algo debe cumplirlo, o debe medianamente tratar de cumplirlo. Bueno, él hizo el tema de la seguridad y lo logró. Eso le dio un momento de bienestar a su país, pero faltan momentos difíciles todavía que él tiene que enfrentar. Duros. El tema
Vamos a ver cómo le va a ir con el tema económico, que no es fácil. Es un país que no produce absolutamente nada. ¿Cuál es la entrada per cápita del salvadoreño? ¿O cuál es el mayor estatus de producción que tiene el país? Eso tiene que analizarlo y tiene que verlo. No solamente el tema de salir en televisión y echar cuentos, ¿no? Es un momento difícil que ojalá que lo logre porque siempre tenemos que ir en pro de que esas cosas se den en mejora de cualquier país de Latinoamérica. Igual con nosotros con Venezuela. Venezuela, bueno, nosotros tenemos algo distinto, que es que nosotros tenemos un país tan rico en riquezas internas, que bueno, yo creo que cualquiera que tuviera 5 dedos de frente y que tuviera realmente ganas de mejorar el país, lo pudiera hacer, independientemente de todo el caos y todas las circunstancias que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, ahí es donde tenemos que nosotros tener un punto y tocar realmente medularmente qué es lo que nosotros tenemos que hacer y cómo tenemos que como políticos formarnos o formar a las nuevas generaciones de tal manera de que no solo el hecho de que yo soy una estrella en las redes sociales, sí, porque eso es lo que nos está pasando. La improvisación va de la mano de eso. Yo he visto muchachos que yo lo veo en las redes sociales y son unas estrellas de cine. Cuando yo veo en el estado o en el municipio o en la circunstancia donde el muchacho debería estar trabajando, no lo conocen, o lo conocen es por las redes, pero el muchacho no ha ido al barrio que queda en la esquina, o no sabe quién es el señor del kiosco, o no sabe quién. Y entonces hacer política de redes sociales es más fácil, porque estás tú sentado en una oficina planificando en las redes, planificando cuál es el flyer que voy a montar hoy para que la gente me vea. Eso es muy distinto y eso es lo que estamos viviendo. Lamentablemente el tema tecnológico y el tema de esta globalización tan rápida que hemos vivido en estos últimos años nos ha llevado a eso, a que la política está muy de mano de eso. Sí, hay un tema que me gustaría tocarte, pero te quería hacer dos observaciones. En primer lugar, yo me temo que efectivamente, si bien los avances tecnológicos son muy buenos para mejorar la calidad de vida del ser humano, también crean un vacío muy importante. Y ese vacío se llama el vínculo que debe haber entre un gobierno y la sociedad. Sí. Y como tú dices, es más fácil. Ya el ciudadano se queja es por las redes sociales. No va a decirle a su gobernante, a su diputado, a su jefe civil, al presidente del presidente municipal, a decirle esta calle está mala, esta calle tiene muchos huecos, o simplemente hay muchos bandidos. Las redes sociales como se están en el medio de ese diálogo. Se perdió el vínculo entre el Estado y la sociedad. Pero hay otra cosa que quizás es mucho más grave y más importante, que es el tema de la crisis de la democracia. Es que esa improvisación no es más que una señal de que realmente la democracia como la conocemos, al menos teóricamente, está en crisis. Pero no solamente en América Latina, eso lo vemos en cualquier parte del mundo hoy día. Fíjate, la situación política en Estados Unidos cada día es más tensa, más grave. Este año va a ser muy difícil. Me gustaría que me dieras tu opinión sobre los comentarios que te he hecho, pero permítenos que vayamos a la pausa y ya regresamos. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano acerca de la improvisación política en América Latina. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el ingeniero Freddy Marcano. Freddy, a la ida a la pausa, te hice unos comentarios y te realicé una pregunta. La primera comentario tenía que ver con el tema de la pérdida del diálogo que debe haber entre un gobernante y un ciudadano común y corriente. Y lo segundo tiene que ver con la crisis de la democracia, que creo que es mucho más preocupante y que se nota. Es que
necesitamos cambiar de sistema político por otra cosa que no sea eso, porque al final cualquiera de esos outsiders llega, pero llega con más bien con aires autoritarios asumiendo el poder, y eso no es lo que se quiere. ¿Qué es lo que está pasando, Freddy? Bueno, con respecto al diálogo, realmente la conexión hay un divorcio de conexión entre lo que llamaríamos nosotros el político y el ciudadano, ¿no? Como te digo, pues el tema que nos hemos dejado llevar por la parte tecnológica, pero aparte que la parte tecnológica te lo puedo nombrar un poco como que fue mi primera carrera, en el sentido de hablar de que a nosotros entendimos que la tecnología era una herramienta para un mejor vivir. Era parte de que podíamos llevar la parte de nuestras vidas, pero como una herramienta. Lamentablemente hemos pasado el switch y lo dejamos de ser una herramienta a ser parte ya de nuestras vidas. Ya la tecnología o las redes sociales, ya hay personas que viven más en las redes sociales que en su propia vida normal. Sí. Y fíjate lo que ha pasado en los países asiáticos, en China, en Japón, donde han tenido que sectorizar las horas del uso del internet y de las redes sociales para poder que la gente tenga conexión personal con otras personas, porque ya su conexión netamente era virtual. Ese diálogo, si lo vamos al tema político, al tema latinoamericano, Luis, efectivamente, pues lo estamos viviendo en un tema de que bueno, el político perdió realmente esa sindéresis y esa conexión de, como dices tú, de que si uno venía de un área local, de ir a visitar al área local, ir al velorio, esas grandes cosas, ir al velorio del compañerito que se murió. Ese tipo de cosas pues se ha venido perdiendo. Entonces nuestra política se convirtió netamente que a veces utilizamos nosotros como políticos al ciudadano solamente cuando lo necesitamos, solamente cuando viene un tema electorero o cuando me interesa tener algunas circunstancias de conexión con ese ciudadano. Esto es parte de lo que tenemos que volver a retomar, y tenemos que volver a buscar que el ciudadano tenga esa conexión, y eso está en la formación. Vuelvo a tocarte el tema de la formación del político, y que el político entienda de que el trabajo que estamos haciendo no es para nosotros, no es para una satisfacción personal o para nutrirme personalmente de lo que yo quiera hacer o no quiera hacer. Es simplemente que nuestra labor es una labor social, y es una labor para emprender y para ayudar tanto a una nación como a unas personas que viven y que circulan y trabajan dentro de esa nación que uno quiere trabajar. Eso es parte de lo que debería ser político o querer ser político. Tú te pones a ver muchos en Venezuela, llegó un momento de que quería ser político era porque quería subir un estatus, y bueno, sí, si tenía un chance de hacer alguna circunstancia, bueno, lo hacía y después se desaparecía. Sí. Este es un botón de lo que nos hemos vivido. Bueno, tantas personas que están en el exterior que, bueno, viven como ricos y famosos, y lo que estuvieron fue 6 meses o un año metidos en la política, y bueno, les dio para nutrirse de tal forma que y no ayudaron pero ni a su familia. Sí. No, el ejemplo está en que todavía no se sabe dónde están 300 mil millones de dólares que salieron de la tesorería, y nadie sabe dónde están. Y eso es parte de lo que llamamos nosotros de ese gran tema que es la improvisación. Sí. Y con respecto a la segunda pregunta, que es el tema de la crisis democrática, Luis, bueno, es que parte de algo que yo toco mucho en los artículos, que es la desinstitucionalización de la política. Pues. O sea, perdimos la institucionalidad de lo que nosotros llamaríamos todo el estamento político. Y eso ha sido parte de la crisis. Realmente hasta le pasamos por encima los reglamentos, le pasamos por encima una gran cantidad de normas y circunstancias que ya no nos interesan. Y por no estar pendiente de las instituciones y conservar las instituciones, tenemos la crisis democrática que estamos viviendo en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, sino en todos los países latinoamericanos. Así es. Si retomara nosotros esa institucionalidad dentro de las organizaciones, primero
partiendo de la institucionalidad política de los partidos como tales, y de ahí llevarla al Estado, de que las instituciones del Estado realmente se cumplan y que realmente sigan los cánones y los pasos que deben tener. Sí, eso es cierto. Eso es cierto y grave a la vez, porque esas improvisaciones lo primero que hacen es eliminar de un solo plumazo lo que se llama políticas de Estado, y lo que se quiere inmediatamente imponer son los deseos del que manda, del poder. Y esa es una de las cosas que tú, por ejemplo, observando desde que se inició la campaña presidencial en Argentina, yo le hice todo un seguimiento y ganó un señor, bueno, que era diputado, nunca había sido político, fue su primera gestión como diputado y descubrió la política, presentó un proyecto de ley macro, un proyecto de ley gigantesco en el que se eliminaban ministerios, Banco Central, alrededor de 600 artículos, y en una primera negociación, primero que él no quería negociar, y la realidad de los hechos es que tú en política tienes que negociar, eso es inevitable, y en la primera sentada tuvo que eliminar la mitad de los artículos en primer lugar, y ahora derecho para atrás. Y ahora exactamente volvió hasta atrás. Pero hay un temor importante en los argentinos que ahora comienzan a caer en la realidad. Yo no me acuerdo cómo es que dicen en Venezuela, caer, no me acuerdo exactamente cuál es el dicho, pero bueno, y es que a nivel provincial las regiones van a comenzar a sufrir, porque por el solo hecho de que los diputados de las regiones se hayan negado a aprobar lo propuesto por el presidente, les va a disminuir el presupuesto que le toca a cada una de las regiones. Eso en términos prácticos se llama escupir para arriba en todo caso, porque sí, la provincia seguirá siendo Argentina. Así es, efectivamente, bueno, es que eso, volvemos, es que mira, creo que nosotros, de ese tema de que haberle puesto la improvisación es que es acertado, creo que ha sido parte de esa debacle política en Latinoamérica, ha sido esta improvisación que nos ha hecho tantísimo daño, realmente, porque bueno, creo que yo cada vez que yo soy producto de haber compartido y haber vivido un poquito la democracia, la que yo llamo una verdadera democracia, y después, bueno, el resto de que he venido compartido y llevado palo en 25 años en una pseudo autocracia disfrazada de democracia, disfrazada de una gran cantidad, porque ya teóricamente no sabes ni cómo ubicarla, porque tiene tantos vaivenes y tiene tantas cosas que ya tú no sabes si está entre la autocracia, si está entre la dictadura, si está entre una gran cantidad de cosas que bueno, que ya no sabes cómo ubicarla teóricamente. Sí. Pero lo que lo vivimos aquí, la que estamos aquí, pues sabemos todo lo que padecemos y cómo vemos cómo día a día vamos para adelante y para atrás. Pues. Sí. Más para atrás que para adelante. Hay una cosa que me llama la atención, es que los partidos de casi toda América Latina han desaparecido con el nacimiento de estas nuevas clases de dirigentes que nunca tuvieron vinculación con la política, de esta personalización de la política, y los partidos han ido. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, y es el caso del resto de América Latina, donde quedan, por ejemplo, partidos que fueron históricos, en el caso nuestro, como el Partido Acción Democrática, CUPEI, y por supuesto URD salió hace muchísimo tiempo, pero fueron partidos que están en la base misma de lo que ha sido y lo que fue la democracia venezolana. Solamente el pensar en que hubo un pacto para la alternatividad y para la paz, un pacto de reunificación del país, y eso no es cualquier cosa.
Pero Así es. si nos vamos para, por ejemplo, el caso de Bolivia es la misma situación, el caso de Argentina, el peronismo ya está lo suficientemente dividido, segmentado, ¿no? Y si bien continúa como peronismo, porque todavía continúa viva, parece mentira, la figura de Perón y de Evita, pero aún así con grandes diferencias. Llega un señor como Milei queriendo hacer cosas que al final, yo siempre digo, el objetivo final de un gobernante es proveerle al ciudadano, al que lo votó o al que no lo votó, la mayor posibilidad de satisfacción de sus necesidades, lo cual no está sucediendo en ningún país latinoamericano. Así es, así es, así es, así es. Y bueno, y fíjate, y ahorita parte de esta improvisación es lo que estamos viviendo, que tocar el tema Venezuela, es que lo escribí, por cierto, en el artículo del día lunes, donde es parte de lo que hemos conversado hoy. Ya estamos, yo lo titulé candidatura y la multiplicación de los panes. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo aquí una gran cantidad de candidatos en Venezuela que tú ves que, bueno, porque tuvieron 5 minutos de gloria o 5 minutos de algo donde la gente los vanaglorió, ya creen que son líderes dentro de las circunstancias políticas y entonces ahora son candidatos. Sí. Entonces tú dices, bueno, está el caso de este muchacho que estuvo en un programa de televisión que lo que era, y porque le dio 4 cosas a un entrevistado, entonces ahora dice que él puede ser el salvador de la circunstancia política de Venezuela. Sí, no, pero hay un fenómeno más grande que en una entrevista de prensa dijo que sus inspiradores en la política eran el señor Nayib Bukele, era ahí vamos. Bueno, Milei, que está del otro lado, y otro, el actual presidente de Ecuador. Bueno, Hugo, por eso, bueno, un fenómeno en todo caso. Los empresarios, pues. Sí, es un fenómeno. Pero ahora, en todo esto, ¿qué pasa con la sociedad? Porque siempre veo que la sociedad apoya al que grita más. Sí, bueno, fíjate, ¿Qué en pasa el caso con la venezolano, sociedad? yo creo que esa cultura pasa, política del venezolano o del ciudadano latinoamericano o de donde sea. Bueno, yo creo que primero hemos estado, creo que un poco en una debilidad de entender cuáles han sido nuestros valores y cuáles son nuestros antivalores, ¿no? Creo que nos hemos rodeado, una sociedad que se ha rodeado de muchísimos antivalores por la misma vida superflua que nos puede llevar a nosotros la digitalización de la sociedad, que yo lo llamo de esa forma, es una digitalización de la sociedad y nos ha llevado a ser un poco más superfluo dentro de lo que es la circunstancia y la comunicación entre seres humanos, ¿no? Nos interesa escuchar o que nos ofrezcan lo que queremos escuchar y muchos de los políticos nuevos pues se han dedicado a eso, pues buscan las encuestas, buscan las circunstancias y hay 6 puntos que necesita la gente, entonces yo hablo de los 6 puntos nada más que lo que la gente quiere escuchar y así esos 6 puntos no sean los que mejoren el país ni los que me lleven a una circunstancia democrática mucho más estable ni nada por el estilo, sino son los 6 puntos que la gente quiere escuchar. Si yo hablo solamente de ese tema, pues bueno, voy a tener un centrimetraje distinto al que hable de las cosas que realmente son medulares y de los cambios importantes que necesita la nación para poder surgir, que muchas veces no son los más deseados ni son los mejores que necesita escuchar la gente. Creo que el tema también que tocamos nosotros y hablamos al principio, el tema de la planificación, esa planificación pues nos ha llevado a que nadie, ni siquiera el que está en campaña planifica, Luis. El que está en campaña simplemente lo que es que tira lo que le interesa a la gente y no planifica qué es lo que va a hacer realmente cuando llegue.
Y esa improvisación va, y eso nos lleva a una improvisación que es lo que nos está pasando ahorita. Llegan a ser presidentes o están en la presidencia y todo se echa para atrás porque al final no planificó, no hizo no estudió realmente lo que se necesitaba para poder llegar a un estado de bienestar que de repente puede ir más lento, no sea las circunstancias tan rápidas como lo quiere la ciudadanía, pero sí puede llevar a un estado de bienestar donde el país pueda estar en una circunstancia muchísimo mejor que la que se encuentra en el momento que llega un presidente nuevo. Y eso lo tenemos que nosotros analizar aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela realmente yo todavía, con todo el aprecio y todo lo que necesitamos con la candidata que tenemos, es que yo todavía no sé qué es lo que vamos a hacer en el nivel económico. Nadie me ha dicho a mí de cuál es la planificación, qué es lo que vamos a hacer si en un dado caso ella llega a ser candidata y llegamos a una presidencia. Claro. ¿Y cómo lo van a hacer? Que sí, eso es fundamental. Es así. Entonces, de repente, a mucha gente lo que le interesa coyunturalmente ahorita es salir de lo que tenemos. Está bien, eso es muy importante. Pero solo salir por salir y no tener una planificación cuando se llegue a otro gobierno, pues no estamos haciendo nada. Porque a la vuelta de la esquina lo volvemos a tener. Sí. Hay dado caso de que nos pasó en Brasil. Pues. Claro. Y ahí es patético en todo caso, ¿no? Pero dime una cosa, ¿por qué en el caso nuestro particular, el caso de Venezuela, hay tanta gente que reivindica a los dictadores, como fue el caso de Pérez Jiménez? ¿Qué los hace pensar que eso es lo que nosotros necesitamos como venezolanos, como país, pues? Bueno, yo creo que mira, parte de lo que se está reivindicando, pero porque creo que no hemos entendido la realidad de lo que fueron esos 40 años de democracia, con muchos errores, con muchas circunstancias. Creo que la antipolítica superó una gran cantidad de niveles en la sociedad venezolana, y ese mismo tema de hablar de la antipolítica nos llevó a que lo único que servía era la mano dura, no la democracia, la mano dura en mandar a hacer las cosas, bueno, o como dices tú, la bota, pero es que si hablamos de bota, ya hace 25 años lo vivimos, sí. No era la bota militar lo que quería la gente, sí, no era el gran cambio que estaba ansiando la gente, pero ahora parece que 25 años después la gente se le olvidó eso y pareciera que estuviéramos añorando otra vez un Chávez 98. O una persona como Chávez del año 98 que ofrecía villas y castillos y que bueno, y que iba a cambiar a Venezuela a un mejor porvenir y bueno, y cómo lo planificaba y cómo lo iba a hacer nadie sabía. Era el mismo cuento que estamos escuchando, que en la incertidumbre que tenemos ahora. ¿Cómo se va a hacer? Es que antes, cuando tú escuchabas una campaña de Pérez, de Lucinchi, de Luis Herrera, yo estando muy pequeño igual tenía 6, 8 años, pero tú tenías la idea de que, bueno, tú veías un papelito, yo consigo en mi casa todavía que tengo, mi papá guardaba muchas cosas, y estaba la planificación de campaña, y cuál era lo que iba a hacer el candidato presidencial una vez ganara la campaña, eso se hablaba, y eso se decía. Yo ahora no veo nada, eso no existe no solo aquí en Venezuela, no existe en ningún país de Latinoamérica. Aquí nadie dice qué es lo que va a hacer. Sí, lo que es más grave es que tú ves que ese discurso antipolítica, discurso antipartido tradicional, todo eso ha hecho mucho daño. Por eso te hablé de crisis de la democracia. Hay una encuesta que yo sé que tú la conoces, que es Latinobarómetro, en su última edición. Es interesante. Más del 70% de los latinoamericanos no entienden lo que es democracia. O sea, no les importa eso. Es decir, ya lo que quieren es alguien que les solucione los problemas con políticas públicas. Y sin importar el origen ni las circunstancias, nada. Simplemente que me solucione mi momento actual. Claro, lo cual crea un problema, como diría el difunto, un pecado original, puedes decir.
las bases que se sentaron en ese periodo democrático, no solamente en Venezuela, sino en el resto de América Latina, no eran lo suficientemente sólidas para aguantar todo lo que vino después. Quizás lo sólido es lo que está sucediendo en Uruguay, es decir, jamás en América Latina un presidente puede hacer lo que ha hecho Lacalle Pou. Hay verano en el sur de América y él sale caminando en short, solo, absolutamente solo, se sienta en una esquina a tomarse un café, la gente lo va y lo saluda, y eso no sucede en América Latina, en el resto, ¿entiendes? Creen en él, creen en las instituciones. Pero lo que se construyó en los otros países, incluyendo el nuestro, no era suficientemente sólido. Y va a ser peor de ahora en adelante, porque ahora lo que viene es puro improvisado. Es decir, es la política en manos de improvisados. ¿Qué opinas tú? Mira, Luis, esa es mi gran preocupación, y yo cada vez que me siento a escribir y que me pongo a analizar, y que bueno, hago las tertulias ahorita que estoy en Mérida, la hago de manera telefónica, pero cada vez que me reúno con mis compañeros más o menos que yo sé que tienen, vamos a decirlo, aunque suene feo, 4 dedos de frente política, porque el problema es que a veces tú te sientas a hablar con personas que no tienen ni idea de que pueden estar metidas en la política, pero no tienen ni idea de lo que está hablando, no quieren entender y no quieren ver la historia para poder ver en qué se están equivocando, qué están haciendo. Pero bueno, es lo que te digo, la gente ahorita está tan ávida de solventar su problema coyuntural e inmediato que ya, bueno, no le importa quién sea el político, no le importa quién sea, con tal que le solucione. Mira, te voy a dar 2 minuticos de un ejemplo aquí. Mis compañeros, mis amigas allá que son merideñas, que saben cómo han sido las ferias en Mérida. Uh-huh. Bueno, aquí la gente en Mérida se le olvidó realmente la crisis de que la ciudad se está cayendo de huecos. No puedes pasar en una avenida donde no haya un hueco. Pero aquí los gobernantes decidieron es montar tarimas, pues. Entonces tenemos una tarima en las zonas populares, en los puros, una tarima en los chamas, otra tarima. Entonces le trajeron artistas, y pregúntame si alguien se queja de la luz, se queja no se queja, pero es que no tienen ni comida. Claro, eso es entonces gravísimo. Tú dices, eso es muy grave, porque entonces, ¿qué te está diciendo esto? Que hemos movido tanto el tema del estado de bienestar del ciudadano, que hasta sus prioridades cambiaron. Las prioridades del ciudadano no son las prioridades del ciudadano hace 20 años. Y en estos días también me enteré en un pueblo que se llama Pueblo Llano, es un municipio, que es un municipio agrícola, que era el primero o el segundo productor de hortalizas de Venezuela. Bueno, le hicieron una fiesta a unos muchachos que se fueron en 2 buses porque se iban por el Dairén. Y el pueblo les hizo fiesta para despedirlos. No. O sea, que la generación de relevo de ese municipio, que es la que siembra, se fue. Se fue por el Dairén hacia Estados Unidos, hacia acá. Entonces, para que tú veas, entonces, ahí volvemos, o sea, es que si nosotros nos ponemos a escudriñar, Luis, el tema de la improvisación y las consecuencias, que es lo más grave, de que nos está llevando a esta improvisación, bueno, estaríamos no solamente este programa, tendríamos que hablar muchos programas de este mismo tema, porque es que son muchísimas cosas que esta improvisación nos está llevando a una descomposición social muy complicada, que nos va a costar muchísimo volver otra vez a encaminar y poder volver a canalizar para poder que la gente vea a la sociedad o vea a la política de forma distinta. Sí. Ahora, hay un detalle, por ejemplo, la educación no ha ayudado en nada a aclarar todos esos vacíos, a llenar todos esos vacíos que tiene la ciudadanía.
No solamente en Venezuela, en América Latina. Bueno, ¿De qué ha servido? bueno, debería haber funcionar lo que te diga el tema de educación, pero yo por lo menos te pongo aquí en Venezuela un caso de que el que está en la educación pública a duras penas se ve 1 o 2 veces a la semana. Ve clase un muchacho de educación preescolar, primaria o de educación de bachillerato, a lo sumo tienen 1 día o 2 días a la semana de clase. Qué bárbaro. La que más o menos funciona es la educación privada, que realmente sí funciona, que tienen los muchachos, bueno, pero esos muchachos están casi todos hasta buscando que cuando terminen su bachillerato, empiecen la universidad, si es que van a estudiar aquí, terminar la universidad e irse de Venezuela, porque no consiguen y no ven ningún estado de bienestar, ni ven un futuro de prosperidad en su país para poder seguir trabajando y seguir formándose. Entonces sus prioridades, como te digo, cambian en una Venezuela donde el pilar de educación era tan importante. Yo que soy producto de esa educación venezolana, que era una maravilla, mi papá, mis padres que fueron de escasos recursos y que le dieron chance a ser profesores universitarios, que se graduaron, que hicieron una formación académica importante, ya eso dejó de existir. Eso ya en Venezuela, Luis, es un problema significativo que hay que enfrentar. Ahora, una pregunta, y perdona que te interrumpa. ¿Por qué Colombia ha medio pasado por eso? Porque Colombia sigue siendo institucional, mucho más sólida que otro país latinoamericano. Sí, ¿qué ha pasado ahí de diferente que en el resto de América Latina? Yo creo que en Colombia, con todas las circunstancias y todos los han tratado de mantener las institucionalidades, por lo menos ellos respetan mucho su Congreso, ellos respetan mucho la institución, independientemente de todo lo que ha venido, y han tratado de no mezclar, como diríamos coloquialmente, la chicha con la limonada, Luis. Creo que por más que haya muchas diferencias políticas y en el Estado colombiano, creo que han mantenido esa institucionalidad de lo que llamaríamos nosotros el tema de educación, el tema de salud. Lo han tratado de manejar de otra forma, sin tocarlo tanto de manera política como hemos hecho en otros países latinoamericanos. Yo creo que eso es lo que lo ha más o menos medio solventado y lo ha salvado, en que se ha mantenido cierta institucionalidad dentro de ese órgano. Sí, porque si tú te pones a ver, bueno, Petro llegó al poder por vía electoral y te confieso que mi percepción es que Petro está así como dicen en Venezuela, como la guayabera, está afuera, no, como que no encaja dentro de esa realidad histórica. Es así, no ha encajado y no ha podido hacer nada realmente. Y no ha podido. Porque las instituciones han montado encima de que él no ha podido hacer, porque tampoco tenía una propuesta coyuntural y significativa de mejora del Estado. Él llegó con un discurso distinto, de un bienestar que no lo ha ofrecido y que no lo ha podido hacer todavía. Sí, es cierto, y además con un equipo bastante malo, en todo caso. Eso también, que no lo ha ayudado. Que no lo ha ayudado en nada, con una familia que tampoco lo ha ayudado porque todos están envueltos en casos de corrupción. Pero aún así la institucionalidad sigue siendo sólida. Es decir, nadie pone en duda que la elección de un presidente va a ser limpia, clara, diáfana. Nadie pone en duda que la salud en Colombia es buena, con sus limitaciones, con problemas de seguridad interna, pero el país funciona y con una clase empresarial sólida, porque es decir, sin duda alguna es sólida. Es así. Bueno, y Brasil, Luis. Sí, caso Brasil. Sí. Yo estuve una vez, hace varios años atrás,
Yo tenía una consultora y uno de mis clientes era una empresa transnacional colombiana, pero capital colombiano total. Se llamaba, que eran los dueños de pinturas de Colombia, Pintuco, exactamente. La empresa se llamaba Global, creo que ya le cambiaron el nombre, está posesionada en 11 países del mundo. Bueno, y en una visita que hice a Medellín, además de las reuniones que tuve con los directores, con el presidente del grupo, les pedí que una visita a donde se producían las pinturas. Y efectivamente me la prepararon. ¿Y quién me atendió? ¿Quién me explicó cómo funcionaba esa? Fue un obrero. Fue el que me preguntó, mira, me dijo, esto se hace de esta manera. La pintura se produce de esta manera. La gestión, la comercialización, fue un obrero. No fue el gerente de planta. Y eso es fascinante. ¿Cuánto podemos nosotros contar que un obrero en la industria petrolera venezolana puede dar una explicación de cómo funciona la industria petrolera? Por ejemplo. Ahora ninguno. Antes posiblemente sí. Sí, seguro. Ahora no, ahora ninguno. Bueno, y usted pone a ver en cierta manera el éxito o el mantenido, o haber mantenido la empresa, que es el único creo que puede seguir con esos lineamientos, puede ser la Polar. Sí, exactamente. Una empresa que aprovechó la situación y se posesionó en el mundo realmente. Bueno, mi querido amigo, el tiempo es un tirano. Y me gustaría que continuáramos hablando sobre este tema que es interesante porque es el futuro de América Latina. Si no tenemos estabilidad, líderes políticos realmente abocados, con vocación, con formación, no vamos a tener Latinoamérica por mucho tiempo. Un fuerte abrazo, amigo, y muchas gracias por todo. Gracias a ti por, Mayerlin, agradecido, Luis, y y a la orden, cualquier cosa que necesitemos, estamos por ahí pendientes. Siempre te estaré mandando mis artículos y poco a poco vamos adelantando, tratando de construir poniendo un granito de arena, construir para que podamos tener una Venezuela mejor y una Latinoamérica mejor. Así es. Un fuerte abrazo. Fuerte abrazo, Luis.